Igualmente, encantados de tenerte por aquí. Tenemos también a Santiago Armesilla, director del Instituto Beatriz Galindo Learatina. ¿Qué tal? Muy buenas, Santiago. Buenas tardes. Buenas tardes, bien hallado. Bueno, pues después de mucho tiempo hablando sobre la guerra en Ucrania, sobre qué haría Donald Trump, cómo se lo tomaría Rusia, qué haría Vladimir Putin, empezamos a conocer los primeros detalles. Santiago, si te parece, empezamos contigo con esta llamada que duró hora y media, que ha desatado todas las alarmas en Europa, en la OTAN, qué decir de Ucrania. Quiero saber cuál es tu primera valoración de esta llamada, de esta conversación entre Trump y Putin, que, como dice Lavrov, como dicen en Rusia, ha desatado el estupor mundial. No debería ser algo tan fuera de lo común que hablaran Rusia y Estados Unidos, ¿no? No debería ser algo fuera de lo común, teniendo en cuenta cómo han sido las relaciones entre Estados Unidos y Rusia cuando Trump fue presidente de Estados Unidos en su primera legislatura. Con Biden, pues la cosa se alteró, evidentemente, y las conversaciones pues no fueron por los derroteros que el propio Trump quería y, por supuesto, que Putin hubiera querido. Y en ese contexto es como se desarrolla la guerra de Ucrania. Yo entiendo que el estupor o la consternación, si se quiere utilizar otro tipo de término, más que dentro de Rusia o más que dentro de Estados Unidos, porque la inmensa mayoría de votantes de Trump lo que quieren es que Estados Unidos y Rusia negocien una paz en Ucrania para que la cosa no se desarrolle más en un conflicto bélico que implique que más soldados rusos vayan a Ucrania a luchar y, por supuesto, que puedan darse la posibilidad de que soldados estadounidenses vayan también. Y lo que quieren los estadounidenses es precisamente que Putin y Trump se entiendan y que obvien incluso un poco a Zelensky. En todo caso, el estupor viene, por supuesto, por parte de la propia Ucrania, más teniendo en cuenta que el propio Zelensky ha admitido o ha abierto la puerta a la posibilidad de que ceda los territorios conquistados por Rusia a la soberanía de Moscú. Y en todo caso, quizás el lugar del planeta donde ha habido mayor consternación o estupor, como lo llamáis vosotros, sea, por supuesto, en la Unión Europea, sobre todo en los países que de una manera más recalcitrante y más hostil han expresado la necesidad de profundizar en el conflicto bélico con Rusia dentro de la propia Unión Europea, desde la misma Alemania, con excepciones políticas notables, pero por supuesto también los países bálticos, Polonia, Francia incluso, con ambivalencias y vaivenes, España también, de manera prácticamente unánime, todo el espectro ideológico español ha estado por la labor de tomar partido por Zelensky y por Ucrania, desde Podemos hasta Vox, no ha habido prácticamente excepción, por supuesto PSOE y PP, y bueno, fuera de la Unión Europea, el Reino Unido, que es el gran aliado de Estados Unidos desde hace muchísimo tiempo. Entonces, a mí me parece que a lo que estamos yendo, por lo menos en el futuro más inmediato, es a una negociación vis a vis entre Rusia y Estados Unidos, donde la Unión Europea, que carece de política exterior unívoca y propia, y por tanto se demuestra una cosa que yo he dicho siempre en este canal, que Europa, comunidad política, no existe, que es un mero término geográfico que implica que carezca de unas relaciones internacionales sólidas, como si pueden tener estados consolidados como son Rusia y Estados Unidos, se ve completamente fuera de juego. Además, en este contexto, y con esto termino mi primera intervención, hay que denotar, no sé cómo llamarlo, la sinceridad o el lenguaje directo, porque quizás lo segundo no tenga por qué ser sinónimo de lo primero, que la administración estadounidense, la administración Trump, está usando a la hora de hacer valer sus planes y programas a nivel de relaciones internacionales, y que por tanto están considerando que es necesaria la paz con Rusia para tener una predisposición mucho más positiva para ellos para enfrentarse a China, que es el gran contrahegemón que tiene el mundo anglosajón y que tiene particularmente Estados Unidos, quedando prácticamente la Unión Europea fuera de juego, noqueada, y donde se demuestra que carece de unidad política, de soberanía política, etcétera. Quizás lo interesante, y ya termino de verdad, es ver qué tipo de orden geopolítico internacional se va a construir a partir de estas negociaciones acerca de la paz en Ucrania. Es decir, va a haber una suerte de reparto del mundo entre tres grandes esferas de influencia, la estadounidense, la rusa y la china, con alguna subpotencia, vamos a llamarlos así, de momento, que tenga importancia regional, tipo Irán, tipo la India
o tipo Turquía, por ejemplo. Nos estamos encaminando a un reparto del mundo entre estos tres grandes colosos con algún coloso intermedio, estando la Unión Europea completamente fuera de juego en este sentido. ¿Podría la Unión Europea recomponerse en esta nueva situación hacia algún tipo de entidad más soberana, más imperial en el sentido germánico-alemán de la palabra? Yo creo que eso está por ver. Lo que sí parece claro es que las consecuencias de la guerra de Ucrania van a obligar a una recomposición, porque no era una mera guerra ucraniana, era una guerra internacional, a una recomposición bastante considerable del orden geopolítico internacional que se ha dado en los últimos 30 años. Vamos a estar atentos a esa evolución, claro que sí. Bueno, pues atentos también a la evolución precisamente de esta llamada entre Donald Trump y Vladimir Putin. Seguimos conociendo más detalles, hablando ahora mismo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dice que la llamada entre Putin y Trump fue iniciativa de Estados Unidos. Añade que los contactos de trabajo entre Rusia y Estados Unidos se ampliarán en los próximos días y semanas. Le han preguntado por la reunión entre Putin y Trump. Decía Trump que tendría lugar en Arabia Saudí. Dice el Kremlin que todavía no hay ninguna decisión sobre el lugar. Habla sobre las negociaciones, dice que considera a Estados Unidos como el principal interlocutor en las negociaciones sobre Ucrania. Le han preguntado por Zelensky, su legitimidad. Dice que Putin y Trump no discutieron ayer el estatus legal de Zelensky y además, ojo con esto, admite que Ucrania va a participar en la negociación. Dice Ucrania seguramente participará en las negociaciones de un acuerdo de una forma u otra, pero también habrá una vía bilateral ruso-estadounidense. Dice que es demasiado pronto para decir cuándo podrían aprovechar sus invitaciones mutuas para visitar Moscú y Washington. Dice que Ucrania va a participar en las conversaciones, que Trump y Putin no abordaron asuntos europeos en absoluto en su conversación de ayer. Dice además, en cuanto al 9 de mayo, que es la fecha clave, es la fecha en la que este famoso borrador del propio Donald Trump ponía como límite para terminar el conflicto en Ucrania, dice que Putin estaría encantado de recibir a Donald Trump en Moscú el próximo 9 de mayo en el caso de que el presidente de Estados Unidos así lo decida. Seguimos, como decimos, conociendo más detalles sobre estas conversaciones, esta llamada entre Donald Trump y Vladimir Putin. Dice que las conversaciones, la preparación para esta reunión, estas conversaciones pueden llevar semanas o varios meses. Bueno, es, como decimos, la última hora. Rusia, que se lo pone un poquito más fácil a Donald Trump, dice que Ucrania puede participar en las negociaciones. Eso sí, dice que el principal interlocutor va a ser Estados Unidos. Ángel, te quiero preguntar también por esta cuestión. Seguimos conociendo más detalles de la llamada entre los líderes de Estados Unidos y de Rusia, de momento sin un lugar concreto, pero sí que es un acercamiento, no es un inicio para terminar este conflicto en Ucrania, pues prácticamente 3 años después. ¿Cómo valoras tú esta llamada y sobre todo en qué lugar deja tanto a Europa como a Ucrania? Bueno, pues yo creo que desde la posición europea, pues era el peor de los escenarios, ¿no?, que se podían prever. No tanto por el abrir las negociaciones, que yo creo que Trump tenía una ventaja sobre Biden o sobre su oponente Kamala en estas elecciones para poder tener esa interlocución, pero por cómo ha sucedido, sin ninguna participación por parte de Europa, que es la que sufre, digamos, está más cercana a este conflicto y por tanto tiene riesgos de que derivadas o de evoluciones de este conflicto le puedan afectar, y porque además empiezan las negociaciones cediendo mucho terreno. Desde un punto de vista negociador no es óptimo pues entrar a negociar sin básicamente tener opciones de poner ninguna garantía de seguridad para una Ucrania después de un alto el fuego, ¿no? Porque podemos discutir si la opción de incorporar a Ucrania o no a la NATO era una buena idea. Personalmente creo que nunca fue una buena idea, pero desde luego ahora en unas negociaciones es una carta que no podemos quitar de encima de la mesa para poder garantizar que aquello que se acuerde no vaya más, ¿no? El acuerdo, digamos que bueno, una partición de Ucrania era algo un escenario previsible. Ahí la gran duda es qué tipo de garantías le damos a un país como Ucrania de que de aquí 6 meses o un año no haya otro avance hasta Kiev y seguir tomando posesiones, ¿no? Yo creo que aquí Europa
recibe lo que de alguna manera desgraciadamente nos merecemos. No nos hemos integrado, no tenemos la unión de defensa que deberíamos de haber tenido. No somos una unidad potente de defensa, nos hemos apalancado sobre Estados Unidos demasiado, incluso ya no reaccionamos frente a la primera advertencia de que Estados Unidos, incluso con Obama, con el famoso pivote asiático, se estaba yendo de Europa. El primer Trump nos lo dejó claro que no tenía ningún tipo de interés en este continente y Biden, bueno, ha aguantado de alguna manera el conflicto, ha apoyado en el conflicto, pero ya empezaba a decaer mucho el interés, ¿no? Entonces, bueno, Europa a merced de lo que negocien Estados Unidos y Rusia, y el primer afectado va a ser Europa, es decir, de aquí 6 meses o un año, en cuanto acabe esta guerra, si va todo por donde vemos que va, nada, no parece que haya nada que evite que Rusia pues llegue a los Bálticos y que pueda tener un conflicto directo con la Unión Europea, ¿no? NATO sale muy perjudicada, ¿no? Y muy desunida, y por tanto, bueno, con una valoración bastante negativa, ¿no? de hacia dónde va esto. Y obviamente aquí uno de los mejores días de Vladimir Putin en los últimos 3 años, es decir, sale fortalecido, sale validado, sale reconocido por parte de la Casa Blanca como el único interlocutor válido. Su invasión de Ucrania queda relativamente impune, o sea que yo creo que bueno, de alguna manera es el nuevo mundo en el que nos estamos encaminando por muchos factores. Es un mundo donde las reglas, las instituciones han desaparecido. Esto es ya unas relaciones geopolíticas puras y duras, y es un mundo que Europa no le funciona. Europa no es efectiva en este mundo y no parece que a corto plazo pueda ser efectiva porque no hay voluntad política en los estados europeos para integrar, hacerse fuerte y ser un jugador grande, porque este mundo va hacia eso, ¿no? Un mundo de confrontaciones directas entre grandes jugadores. Bueno, pues mirando cómo queda el tablero geopolítico, a tenor de esta noticia, a tenor de esta llamada, vamos a mirar precisamente a uno de los protagonistas. Vamos a mirar un día más a Donald Trump. El presidente de Estados Unidos va a ofrecer una rueda de prensa a eso de las 7 de la tarde en España, estos aranceles recíprocos que lleva anunciando durante las últimas semanas y que hoy precisamente va a confirmar. Sin embargo, ojo, porque hay noticia. La corresponsal de la CNBC en Washington dice que los nuevos aranceles que el presidente Trump va a